Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Hemos conversado muchísimo acerca del tema económico acá en Mesa de Noticias. Bueno, ustedes saben, tenemos columnistas que nos están llevando la contingencia respecto de este tema y hemos aprendido que finalmente el tema económico lo entrecruza todo. Bueno, para conversar un poco de esto, para saber también la visión de la banca, que es muy importante, sobre todo respecto de las últimas informaciones preocupantes que también vienen desde el extranjero. El mundo se mueve en general bastante interconectado. Es que estamos con el economista jefe del Banco Itaú, Andrés Pérez, quien está en la zona, se ha reunido también con representantes de los distintos sectores productivos y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Andrés. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Primera vez en Concepción desde hace harto tiempo. Me recibió con lluvia, así que contento por aquello. Sí, bueno, sí, te tocó bastante lluvia, sobre todo a pesar de que nosotros también estamos ahí con estos déficits que son preocupantes también. Andrés, yo lo decía, partamos un poco por esta visita que justamente tuviste con los empresarios y cuéntanos un poco de qué se trata de esta, en el fondo, esta cita y qué sacas un poco en limpio. Ya, perfecto. Mira, el Banco Itaú, nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de la economía tanto nacional como regional y en ese sentido tuvimos ayer reuniones con un set bien amplio de empresas con las cuales nosotros tenemos relaciones comerciales y la verdad es que ahí yo diría que relativo a una economía que se ha ido desacelerando gradualmente desde buena parte del año pasado. La sensación térmica que yo tuve en las conversaciones fue de mayor optimismo, de que la dinámica dentro de este contexto de ajuste se ha ido dando de una manera mejor de lo esperado. Y yo creo que eso conversa con también otras dinámicas que hemos observado en otras ciudades del país, que también de cierto sentido contrasta con lo que uno observa en la región metropolitana y también, por cierto, con lo que está ocurriendo afuera. Por cierto, Banco Itaú es una institución que tiene presencia local, pero también dentro de la región de América Latina y también en Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, ha sido clave ver cómo se ha dado la dinámica de mayor actividad acá, relativo a un contexto mayor donde se ha ido dando una desaceleración más grande. Y ahí, Andrés, ¿en qué situaciones se ven las diferencias en que hay mayor activación? Porque, claro, uno cuando consulta con distintos gremios, por ejemplo, el comercio, que sale también un informe de la Cámara Nacional de Comercio donde, por ejemplo, pasó el Día de la Madre, hay poco avance, se viene el Cyber Day, como que está la situación de que hoy día la gente no está teniendo tampoco tanto activación de distintos rubros de compra, rubros que a lo mejor necesitan crédito, también a lo mejor como el mismo automotriz, por ejemplo, donde los sectores indican esto está bastante lento, hay expectativa quizás para el segundo semestre, pero ¿cuál es la diferencia que se ve, por ejemplo, a nivel local? Mira, efectivamente los datos que uno mira de comercio en el ámbito nacional efectivamente muestran una contracción. Cuando uno mira, como ven, grandes tasas de contracción de 2 dígitos, que las ventas cayeron 10%, 20%, son tasas bien elevadas, pero también hay que poner esto en el contexto donde los niveles de consumo que vimos el año pasado están extraordinariamente elevados. Entonces estamos volviendo a niveles de consumo que son más sostenibles, más coherentes con la actividad que, de nuevo, vuelve a haber una economía más calibrada, ¿ya? Entonces yo diría que en el ámbito local se observa también ese ajuste, pero lo que a mí me ha llamado la atención es el hecho que el mercado del trabajo acá, si bien sigue una dinámica similar al nacional, sigue la tasa de desempleo acá está por debajo de la tasa de desempleo nacional y por otro lado la demanda por trabajo también ha estado por encima de lo que uno observa en el resto del país. Entonces yo creo que eso es coherente con un mayor optimismo que se observa en la región. Y ahí ese mayor optimismo se condice también con los últimos números que se entregan a nivel nacional, porque las perspectivas a finales de 2022 era que este 2023 iba a ser sumamente duro. Y lo está haciendo de alguna manera, pero iba a ser sumamente duro, pero los últimos números han dado cuenta de crecimientos que ni siquiera para los más expertos estaban esperables y se proyecta un final de 2023 no con un aterrizaje tan forzoso. ¿Lo siente así también la banca? Mira, de nuevo, como para aterrizar un poco la afirmación, durante buena parte del segundo semestre del año pasado, las expectativas de nosotros economistas eran que efectivamente la economía este año iba a tener un aterrizaje un poco más forzoso, donde íbamos a tener una contracción este año de más o menos 1,5%.
que no deja de ser. Pero los mismos datos nos fueron corrigiendo y la verdad que nosotros estimamos hoy día que la economía chilena igual va a tener una leve contracción de un 0,4%. Por cierto, no es lo mismo que una contracción de un 1,5%. Y bueno, hoy día, justamente a la luz de los datos, es muy probable que la economía pueda sorprender incluso más al alza y quizá en términos de niveles tengamos un nivel de actividad económica no muy distinta este año con respecto al año pasado. No estamos viendo que la economía efectivamente vaya a crecer mucho más, pero por otro lado yo creo que es importante de nuevo poner esto en contexto. Venimos de una economía que está operando muy por encima de niveles sostenibles y eso se ve reflejado a su vez en tasas de inflación que alcanzaron el 14,1% en agosto del año pasado y estamos gradualmente acomodándonos. Dicho de otra manera, estábamos como si estuviéramos en un auto y íbamos a exceso de velocidad, que cuando uno va a exceso de velocidad uno acumula distintos riesgos y bueno, ahora estamos volviendo a conducir más bien a tasas más coherentes con el límite de velocidad que nosotros tenemos como economía. Y ahí cómo esto va aparejado con lo que se ve desde el punto de vista de proyectos de inversión o grandes obras que en el fondo puedan también empezar a movilizar este ítem. ¿Cómo se ha visto? Porque, por ejemplo, acá en la región del Biobío en algún momento el gran proyecto fue el proyecto MAPA en Arauco, que obviamente movilizó también bastante el rubro, el sector de la inversión y además que era un proyecto a largo plazo. ¿Cómo se ve también desde esa perspectiva lo que se viene al futuro respecto a inversión? Bueno, la inversión efectivamente es un componente clave para el crecimiento económico, ¿cierto? O sea, una economía que no invierte en el tiempo va a tener dificultades para crecer a tasas elevadas. Entonces, tenemos dos componentes en la inversión. Tenemos maquinaria y equipos y tenemos construcción y otras obras. En general, a nivel nacional, maquinaria y equipos se recuperó con mucha fuerza después de la pandemia y eso ya se ha ido normalizando. Ya estamos hablando más bien de que en términos de niveles es similar a lo que estuvo el año pasado. Pero construcción y otras obras, la verdad que ha tenido años relativamente complejos y no se ha recuperado más bien desde los niveles previos de la crisis, en la pandemia. Entonces, en un escenario de tasas elevadas, va a ser difícil de que la inversión en sí se recupere prontamente. Entonces, ahora estamos muchos atentos a cuando nuestro instituto emisor empiece a bajar las tasas y eso ya debería dinamizar, al menos en el margen, la inversión privada. Otro factor clave es la sensación térmica, la confianza que tienen los actores privados y yo creo que especialmente en el sector de construcción, después de varios meses en que se ha ido cayendo, ya vemos que eso se está estabilizando, que lo cual al menos sugiere que la actividad en ese sector debiese de dejar de caer. Eso también es algo positivo. Estamos conversando con Andrés Pérez, es economista jefe de Banco Itaú, de visita acá en la zona, en el Biobío, también para reunirse con distintos sectores productivos y también vino a conversar con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador para hacer un poco este balance y también un poco mostrarnos cuál es la visión de la banca respecto de la situación que tenemos como país. Y en ese sentido, Andrés, ¿cómo ver desde Banco Itaú y la banca también me imagino, porque lo político impacta mucho en el tema económico? Tú hablabas de los niveles de confianza, de cómo desde la construcción quizás también, que es un sector que dicen que es el termómetro finalmente de la economía, cómo quizás ambiente que ha ido amainando desde lo político también ha ido impactando. ¿Ustedes ven bien aspectado que en el fondo ya se vayan tomando acuerdos, que el proceso constitucional también vaya por un camino quizás un poco menos convulsionado? Me imagino que también esos están bastante atentos. Bueno, la incertidumbre política económica ha sido uno de los factores que ha contribuido a la dinámica cambiaria, ¿cierto? O sea, tuvimos el peso que el año pasado superó 1.000 pesos, el dólar a lucas, eso y ya en la medida en que la incertidumbre política económica se ha ido reduciendo, hemos visto ya que el tipo de cambio se ha ido apreciando, está transitando en torno a los 800 pesos, pero todo esto refleja al final la incertidumbre sobre cómo uno, desde el sector privado, puede medir el costo del capital, el costo del trabajo. Entonces, efectivamente, si bien se ha reducido la incertidumbre de política económica, todavía hay varias discusiones que están abiertas que, por cierto, influyen en el costo del capital y el costo del trabajo, ¿ya? Ahora, lo clave acá es que al menos los niveles de incertidumbre de política económica que vimos el año pasado ya se han reducido y eso nos hace más fácil la vida a nosotros economistas, que nosotros vemos muchos modelos, tratamos de incorporar el actuar humano en modelos, pero
la incertidumbre política económica es algo bien difícil de modelar, de capturar, al menos en los modelos económicos tradicionales. Así es. Ahora, uno de los temas también que se ha estado hablando durante el último tiempo que ha complicado generalmente, creo que más que nada a jóvenes también, es lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda desde el punto de vista también de la situación de los créditos, que ha estado bastante complicado, sobre todo respecto a los requisitos, en un momento también la situación de los años habían disminuido. ¿Cómo ha ido variando la situación también desde el punto de vista de, por ejemplo, créditos hipotecarios, que debe ser hoy día también una de las situaciones más complejas a las que se enfrentan hoy día la gente ya joven, incluso ya adulto, respecto a tener además, debe ser uno de los créditos o deudas que son a más a largo plazo también frente a cualquier de otro tipo. Y que la banca tiene tanto que decir en ese tema. Bueno, a ver, yo creo que es importante destacar que Chile es una economía que ha logrado justamente fruto de los ahorros que los hogares han acumulado en el tiempo, que es de las pocas economías emergentes que ofrece créditos hipotecarios a plazos largos, ¿cierto?, que son coherentes con créditos hipotecarios. Entonces, efectivamente, en el contexto de los retiros, hay que recordar que el mercado de capitales local tuvo una merma importante de recursos que se invertían a plazos largos y se retiraron, ¿cierto?, producto de los retiros. Entonces, bueno, durante los 2 últimos años al menos hemos visto más estabilidad en el mercado de capitales y con eso ya, lo más reciente, los créditos hipotecarios, ya después de subir, han empezado a bajar de una manera ya significativa. Y desde ese punto de vista yo creo que sí le entrega un alivio a los hogares que están justamente buscando financiamiento para créditos hipotecarios, en la medida en que, de nuevo, la incertidumbre de política económica se mantenga baja, evitemos nuevos retiros, por ejemplo, o medidas similares. Bueno, eso se ha reflejado en una normalización de las tasas, especialmente a plazos más largos. ¿Podría llegar más bajo de lo que está actualmente? ¿O esta es una buena oportunidad, como dicen? Bueno, depende en general. Bueno, siempre va a depender del momento en el cual uno contrajo el crédito. La verdad que desde el punto de vista del análisis como el valor presente, uno busca el beneficio mayor va a ser si es que uno tiene, si es que la caída es mayor del crédito hipotecario, de la tasa con respecto a cuando uno la tomó y el periodo en el cual uno se puede beneficiar de esa menor tasa. Entonces, si es que uno sacó el crédito hipotecario durante el último año y medio, es muy probable que la tasa nueva sea bastante mejor. Y ahí han ido bajando un poco los cortafuegos también para otro tipo de créditos, porque claro, los créditos hipotecarios hoy día son como siempre la ciudadanía asocia bancos, créditos hipotecarios, otro tipo de créditos, pero también créditos a empresas, créditos a microempresarios, a pymes. Han ido un poco haciendo un poco más fácil quizás el acceso a ese tipo de créditos que son muy importantes también para que las pequeñas empresas puedan crecer. ¿Se ha ido bajando un poco el estándar para poder solicitar ese tipo de préstamos? Bueno, la dinámica de crédito yo creo que no solamente es importante mirarla por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda. Yo creo que también en el tiempo ha habido cada vez menos demanda por crédito. Y si uno mira los datos en ¿Tiene miedo la gente de pedir plata? Parece. Yo creo que está muy caro pedir plata. Yo diría que conversa con un escenario de expectativa. Acá yo creo que cuando hay un escenario donde las expectativas asumen que puede ser que la actividad económica no sea del todo boyante, puede ser que el mismo sector productivo diga, mira, perfecto, voy a postergar ciertas decisiones o voy a adelantar. Entonces yo creo que es un tema de oferta y demanda. Y por cierto, de nuevo, hay que mirar un poco más allá de la coyuntura en sí, sino que venimos de un escenario donde la actividad está muy por encima de lo sostenible y no nos podemos acostumbrar a eso. O sea, la verdad que tenemos que volver a una economía balanceada, con inflación estable, con cuentas ordenadas y estamos en ese proceso, ¿no? Andrés, ahí saliéndonos un poco, bueno, hemos hablado que a la economía le impacta no solo lo local, sino que también lo global. Hoy día en la tercera sale un titular, yo no sé si lo habrás visto, que en el fondo el Banco Central le pide a la banca acumular capital por más de 1.500 millones de dólares, esto ante un posible riesgo externo. Y esto lo quiero unir, y quizás ahí tú me puedes ayudar, lo quiero diferenciar con este tema de estas noticias que hemos recibido de, por ejemplo, Estados Unidos, de bancos que caen. ¿Cómo está en el fondo en ese aspecto la industria de los bancos en nuestro país?
¿Y qué te parece este anuncio del Banco Central? ¿Lo leíste, supongo? Sí, bueno, ¿O lo sabías? Son varios temas. A ver, primero, de nuevo, estamos en un escenario donde la inflación en el mundo está muy por encima de las metas de los bancos centrales. En ese contexto, la Fed en Estados Unidos subió la tasa por 10 reuniones consecutivas en un poco más de un año, desde los niveles mínimos técnicos hasta un nivel ahora que está en torno a entre 5 y el 5,25%. Ahí está la tasa en Estados Unidos. En general, cuando la Fed sube las tasas, es el que pone la música en las finanzas internacionales, bueno, en general hay economías que tienen dificultades para entrar en ese proceso, y algo positivo dentro de este contexto es que no hemos visto economías emergentes en problemas así como vimos en ciclos anteriores. Recordemos que en los años 80 varias economías incluso en la región, ¿cierto?, de la América Latina tuvieron problemas, varias crisis de balanza de pagos, crisis bancaria, pero dentro de todo en este ciclo no hemos visto esos problemas, lo cual habla bastante bien de que nosotros como economías emergentes hemos aprendido las lecciones, hemos fortalecido los distintos tipos de colchones de política macro que hemos necesitado y hemos avanzado bastante bien. Ahora, ¿cómo nos lleva esto? En Estados Unidos efectivamente tuvimos un problema con SVB, en Europa con Credit Suisse, pero acá la banca local es más tradicional, está bien capitalizada y en ese sentido no esperamos ver problemas similares como los que vimos en Estados Unidos y Europa en el ámbito local. Bueno, y esto nos lleva a la decisión que hubo anoche por parte del Banco Central. Recordar que ellos, por un lado, tienen las reuniones de política monetaria, que son 8 veces en el año, en las cuales evalúan si ajustan o no la tasa de política monetaria. Aparte de eso, el Banco Central, a partir de recientemente, creo que fue incluso el año pasado, empezaron con las reuniones de política financiera, que son cada 6 meses y que se enmarcan dentro del análisis del informe de estabilidad financiera, que también publican 2 veces en el año, en mayo y en noviembre. Dentro de ese marco, el Banco Central evalúa si es que quiere aumentar o quiere activar un capital contracíclico. De hecho, esa fue la decisión. El consenso de los analistas era que no iban a haber cambios, ¿ya? Ahora, ayer el Banco Central efectivamente sorprendió con un alza del 0,5% en el capital contracíclico. Y bueno, eso ¿cómo conversa eso con la macro hoy en día? Efectivamente, esto va a hacer que al tener mayor requerimiento de capital para los bancos, lo más probable es que el efecto sea que el crédito, que ya se venía desacelerando, lo más probable es que esa tendencia se vaya a acentuar, ¿ya? Ahora, lo curioso es que esto se fundamenta en base a los mayores riesgos externos, toda vez que los antecedentes que analiza el Banco Central no ven algún riesgo en el ámbito local. De todas formas, vamos a conocer más aspectos de esto con el informe de estabilidad financiera que se va a publicar en poco más de media hora. Así que yo lo estoy comentando a la luz del comunicado de prensa que conocimos ayer. Andrés, nuestro invitado, Andrés Pérez, economista jefe del Banco Itaú, haciéndonos también esta actualización con respecto al tema económico, la visión de la banca, las reuniones acá en la zona. ¿Expectativas? ¿Hay proyectos de Itaú, por lo menos acá en el Biobío, más allá de reunirse con... Sí, claro, bueno, sí, efectivamente. ¿Se puede dar algún tipo de sectores. información ahí? No puedo adelantar, pero sí, efectivamente hay participación activa en distintos sectores, tales como, no sé, educación, forestal, distintos ámbitos que vimos ayer. Sí, ya, bueno, vamos a estar ahí bien atentos respecto de qué es lo que sucede también con la banca y la región del Biobío. Andrés, queremos agradecerte el tiempo que nos has dado y venir a comentarnos también. Quedamos pero absolutamente informados y creo que nuestros auditores también respecto de cómo es la visión de la banca respecto a esta situación o de este 2023 que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Andrés, que tengas buen día.